Vamos a dar inicio el bloque 3, ámbito estudio, tipo de texto descriptivo, práctica social del lenguaje, informe sobre experimento científico. Ese es nuestro tema. Pero antes de entrar al tema de informe de experimento, el supuesto es que ustedes en primer grado en Ciencias 1, en Biología, hicieron experimento. En Ciencias 2, que es Física, se supone que hicieron experimento. En caso de que no, vamos a tomar otra referencia, luego les marco. Vamos a resolver algunos temarios sobre el lenguaje técnico del informe. Ejemplo, vamos a hablar hoy de verboides. Verboides. Los verboides en la lengua española. En la lengua española los verboides son 3. Uno es el infinitivo. El infinitivo, ustedes lo vieron en primer grado. Los infinitivos en español, en la lengua española, son 3, aquellas palabras que terminan en ar. Como cantar, por ejemplo. Cantar, terminación ar. Y corresponde a la primera conjugación de los verbos. Primera conjugación. Primera conjugación de los verbos. ¿Vale? Los verbos que terminan en er corresponden a la segunda conjugación. Segunda conjugación. Y los verbos que terminan en ir corresponden a la tercera conjugación. Les pueden decir, por ejemplo, en un examen les pueden preguntar ¿en dónde se encuentra un verbo de la tercera conjugación? Termina en ir. Por ejemplo, escribir, reír. Un verbo de la segunda conjugación, comer, tejer. Un verbo de la primera conjugación, cantar, bailar. Esas son las conjugaciones. El otro verboide es los participios. Los participios se dividen en participios regulares, que tienen su terminación ado para los verbos de la primera conjugación. O sea, terminación ar. Y terminación ido para los verbos de la segunda y tercera conjugación. Tercera conjugación. Pero también están los participios irregulares. Los participios irregulares, su terminación es to, so y yo. Los participios irregulares. Por ejemplo, de cantar como infinitivo, cantar,
terminación ar. ¿No? Si lo observa, primera conjugación para el infinitivo. Para el participio va a ser cantado, terminación ado. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, de comer, si ustedes observan, terminación er corresponde a la segunda conjugación y sería su terminación acá, comido, terminación ido. En su caso, por ejemplo, acá, de partir, entonces su terminación acá va a ser ido. Partido. Si lo están observando, cómo están terminando los gerundios. Ahora, hay algunos detalles que se presentan y ustedes lo van a observar en algunos escritos. Por ejemplo, en este caso de romper, ¿vale? Si nosotros checamos romper, lo voy a poner por acá, romper, terminación er, segunda conjugación, romper. Pero cuando un compañero se expresa de esta manera, que le agrega, por ejemplo, a la terminación de romper como verbos regulares, le agrega la terminación ido, y él dice, es que está rompido. Cuando un compañero se expresa de esa manera, muchos nos reímos, porque el término rompido no se utiliza. Decimos que no es correcto. ¿Y qué hacemos nosotros? Corregimos. Y decimos, es que no se dice rompido, se dice roto. Y corregimos con un participio irregular. Hoy les quiero decir que la palabra rompido es una palabra correcta. El problema es que está en desuso. Quedó como palabras arcaicas, palabras viejas. ¿Qué va a pasar con algunas lecturas de ustedes? En algunos poemas lo van a encontrar. Van a encontrar la palabra rompido en algunos poemas. ¿Por qué? Porque el autor lo necesita, en vez de utilizar roto, utiliza rompido, quizás para sus rimas, quizás para sus métricas. Ustedes lo van a ver. Y no porque el autor va a estar equivocado. Lo utiliza como una necesidad en sus composiciones o en su composición. Sí es correcta la palabra rompido, nada más que está en desuso. Ya no se utiliza, la dejamos como palabras arcaicas, palabras viejas. Por eso cuando un compañero o compañera lo utiliza, como que se escucha mal, la concurrencia rechaza este término porque ya quedó en el arcaísmo. Bien. Terminación to, satisfecho, por ejemplo, o confuso, confundir, satisfecho, terminación cho. Ahí están los participios irregulares. Ahora, algo que voy a agregar acá con los participios. Invito a que estén atentos con los participios. Por ejemplo, si yo digo el alumno
llegó, cansado, terminación ado. Correcto. Pero si digo, la alumna llegó cansado, ustedes me van a corregir que no es cansado, es cansada, terminación ada, y también sigue siendo participio. O si decimos los alumnos, agregamos acá una S, los alumnos llegaron cansados, terminación ados, sigue siendo participio. O si decimos las alumnas llegaron cansadas, sigue siendo participio. O sea, los alumnos llegaron cansados o las alumnas llegaron cansadas, también sigue siendo participio. Porque algunos nos quedamos con la idea es que va a terminar ado, ido. Y no, depende del género, cómo se esté manejando el sustantivo. Bien, ahora, el otro verboide es el gerundio. Este es el otro verboide, el gerundio. Y el gerundio, su terminación es ando para los verbos de la primera conjugación. Y yendo para los verbos de la segunda y tercera conjugación. Segunda. Por ejemplo, estamos hablando de cantar. Cantar, infinitivo. Gerundio, cantando. Cantado, perdón. En participio. Y gerundio, cantando. Terminación ando. De comer. Comer. Infinitivo. Comer. Participio. Comido. Terminación ido. Gerundio. Comiendo. Para infinitivo. Partir. Infinitivo. Terminación ir. Participio. Partido. Terminación ido. Para gerundio. Partiendo. Partiendo. Terminación yendo. Y ahí están los verboides. Los 3 verboides en español. Aguas porque los exámenes de preparatoria puede venir en qué inciso se encuentra un verboide. Si está un infinitivo, ese es un verboide. Si está un participio, es un verboide. Si está un gerundio, es un verboide. Aparte de decir de manera específica en qué inciso se encuentra un infinitivo, o en qué inciso se encuentra un participio, o en qué inciso se encuentra un gerundio. O si ya les hablan, por ejemplo, en qué inciso se encuentra un infinitivo de la tercera conjugación, terminación ir. ¿En qué inciso se encuentra un infinitivo de la segunda conjugación? Terminación perdón. De la primera conjugación, terminación ar. Hasta ahí con los verboides, chavos.